Bueno, empezamos trabajando con niños que venían de escuelas públicas y privadas y clasificando un poco el sector socioeconómico a partir de la zona de la ciudad donde habitaban. El segundo fue también tratar de tener un balance de género, o también balancear niños que habían nacido aquí y niños que habían llegado a la región, porque también la representación de la frontera es muy diferente si la frontera es algo natural y siempre ha estado ahí. Entonces hubo niños que tenían poco de haber llegado a la ciudad, y desde luego una de las para nosotros era central la experiencia de cruce o no. Entonces había niños que habían cruzado algún momento de su vida o que podían cruzar, o niños también hijos de migrantes que nunca habían ido pero que habían reconstruido el otro lado a partir de lo que el papá les decía. Entonces fue difícil tratar de hacer, digamos, un rompecabezas que representara la diversidad de experiencias en relación al otro lado. Más o menos se cumplió, y por eso terminamos haciendo 12 niños en Tijuana, que era mucho más compleja la diversidad de relaciones con el otro lado. En el caso de, y para el caso de Tijuana, ningún niño se conocía. Tuvimos mucha libertad de escogerlo a partir de Bola de Nieve. En el caso de San Diego fue muy diferente. Trabajar con niños en Estados Unidos es dificilísimo. Tienes que pasar 1000 credenciales y Human Subjects, y que es muchas cosas, muy difícil. Entonces decidimos trabajar con una escuela que era el Media Arts Center, una escuela que es sus estudiantes son de nivel de todo el condado de San Diego, muy diverso étnicamente. Y entonces ahí escogimos 10, había filipinos, mexicanos, afroamericanos, es decir, una diversidad étnica, también de clase social, de género, y también desde luego niños con o sin experiencia de haber cruzado. Reproduciendo un poco el universo de San Diego y teniendo un dato que tampoco está muy confirmado, pero hay una estimación de que 6 de cada 100 sandiguinos jamás han cruzado a Tijuana, o al lado mexicano. Bueno, tratamos de reproducir este esquema, y más o menos sí había diversidad. Y todos se conocían porque venían de la misma escuela, aunque no eran necesariamente del mismo salón. Ahí hubo un poco de ruido. Bueno, muchas gracias, espléndida mesa. Yo quería preguntar a Paul y a Lourdes sobre dos de sus trabajos que se conforman, se elaboran y se difunden, sobre temas que desde el lado mexicano parecería que desde la mirada oficial sería mejor que silenciarlos, que no se hablara mucho de ellos y que obviamente no resultaban muy cómodos. Me refiero, Señorita Extraviada, Lourdes Portillo, este espléndido documental, donde efectivamente coloca de una manera directa, dramática, lo que está ocurriendo con el feminicidio en Ciudad Juárez, cuando todavía desde el lado mexicano no teníamos materiales de ese tipo, no se estaban haciendo los videodocumentales. Y obviamente es una perspectiva que incomodó mucho al gobierno mexicano. Y el caso de Paul, sobre todo después del salinismo, cuando se quiere borrar cualquier vestigio de una historia que incomode a la mirada y la perspectiva estadounidense, me llama mucho la atención y me encanta su trabajo sobre la guerra México-Estados Unidos, ¿no? Durante el salinismo se trató incluso de borrar a los niños héroes como mito de la historia nacional. Entonces me gustaría preguntarles sobre estos dos trabajos así realmente muy importantes, y en relación con el tipo de recepción y cuál fue finalmente esa experiencia frente a las voces y miradas que hubieran preferido silenciar estos episodios. Bueno, cuando termino Señorita Extraviada, se exhibe en la Ciudad de México por primera vez. A Elena Poniatowska y María Navarro lo exhibieron en un monitor en la Plaza de Coyoacán. Vinieron como 300 personas. Fue un shock, fue como una bomba atómica, porque no se hablaba particularmente en la Ciudad de México sobre los asesinatos de las mujeres de Ciudad Juárez.
Y así siguió la película viajando a diferentes lugares del mundo, porque esta película, Señorita Extraviada, viajó a donde quiera. Y al mismo tiempo abrió las conciencias de mucha gente que sentían el impulso de escribirle al presidente mexicano y echárselo en cara. Y eso fue a base de una sugerencia que tuve en el Ecuador, cuando exhibí la película en una universidad y había como, yo que sé, estaba llena la sala, estaban todos choqueados, y un señor de 90 y pico de años se levantó y dijo, bueno, ¿y qué vamos a hacer? Yo hoy en la noche voy a escribir una carta al presidente de México y le voy a decir por qué está pasando esto en su país, quién me va a acompañar. Y todos levantaron la mano. Yo me quedé en shock, ¿no? Desde esa ocurrencia, cuando pasó eso, a medida que yo viajaba, entonces yo misma me convertí en otra persona. Yo le pedía al público que escribiera cartas y lo hacían. Entonces yo creo que fue muy fuerte también para el gobierno mexicano tratar de contestar algunas de estas cartas, ¿no?, que llegaban. No sé si todas las tiraban a la basura, pero yo sé que les contestaron algunas de las personas. Y para mí fue una cosa muy fuerte, porque yo en realidad cuando volvía a Ciudad Juárez a un evento, me empezaron a amenazar y amenazarme bien fuerte. Entonces yo no estaba en paz ni siquiera en los Estados Unidos por muchos años. Digo, la película se hizo en el 2001, ya estamos en 2014. Hasta ahora yo creo que hice una película pequeña que era la continuación de Señorita Extraviada, demandando al gobierno. Esta es a base de una beca que me dieron una Beyoncé y también Salma Hayek, mujeres que tienen mucho dinero y están listas para ayudar. Hice una peliculita chiquita donde le pedimos al gobierno mexicano que hoy en día siguen las desapariciones y que todavía no se resuelve ese problema. Y no sé si eso te contesta todo lo que quieres saber. Bueno, gracias. Bueno, gracias por la pregunta. The U.S.-Mexican War was a very ambitious project to work on. This was it was originally part of the reason for doing it was the 150th anniversary of the war, and from the very beginning, one of the things that we felt, or I felt, was very important was to have a binational perspective. So from the very beginning, we worked with a team of scholars, both from Mexico and from the United States. So we were working with scholars who were very knowledgeable about the war, and as well as actually Chicano and Native American scholars who were familiar with the period. And there was a very conscious effort to try to include, many perspectives about the war. And that was actually a very challenging part of the project, because as you probably can appreciate, first off, to begin with, the war is something that, particularly for the general public, is very, for the American public, is very unknown. I mean, many people in the United States have no idea that there was a war between Mexico and the United States, and that Mexico lost a half of its portion of its territory due to this war. I would say Mexicanos are much more aware of the war, although they're not aware of the particulars of the war, the specific details of how the war unfolded. And so, and of course, this was the very first attempt to try to present this in a comprehensive way to national audiences, both in the United States and in Mexico. And certainly, as we worked through the process of creating a script and the whole what we presented, there were many very
impassioned discussions about how to present it. There were times when we were the scholars that we worked with, it was as though we were there in the war once again, trying to resolve some of the issues of the war. But in any case, you know, certainly I feel that we made a major effort to try to present as balanced a perspective as we could about this very, very important moment, I think, in our relationship. I think it's still one of the most important moments in the relationship that Mexico and the United States have, and the fact that it's so unknown, particularly on the American side, is something that kind of damages the ability to even have a relationship, because this event is still there as part of the consciousness of how we relate to one another. But in any case, when the series aired, and I mentioned we worked with Canal Once there was a full Spanish language version of the series. Again, the series has interviews in Spanish with those scholars who speak in Spanish, and the reverse, and then the Spanish language version had voiceovers in Spanish for those who spoke in English. Basically, the reception of the series was actually extremely positive. We were very well. I was certainly I wouldn't say concerned, but was wondering how the series would be received in Mexico. It did air. It aired on Canal Once, and then it was also Canal Once has repeaters that basically reach, I think, about half the country. And so it aired, it actually aired repeatedly, I don't know, over several years, I think. And, generally speaking, it got major reviews. It was reviewed in Proceso and a number of other, national publications. Generally speaking, very positively. It also got many, many reviews in the United States, again, which I would say was, generally speaking, very positive. It's gone on to have, it has a very, it's widely used in schools today for people who want to teach about this period. And just for those of you who are interested, it has a very, very, a very robust website. The website has a tremendous amount of material about the war. It's also a bilingual website, so there's a tremendous amount of material in Spanish from original sources about the war. It's a very rich thing to look at. In fact, the series aired in 1998, which was the 150th anniversary of the end of the war. And then about, I think, 5 years later, for reasons unknown to me, PBS decided that they wanted to give us some more resources to actually beef up the website. So we actually added a lot more material to the website. So anyway, I think that was also an example where the series was basically well received and well used by audiences, hopefully on both sides of the border. Buenas tardes, agradezco su presentación y quiero hacer una pregunta para Lourdes y Paul acerca de su identificación como chicanos y esta relación con las temáticas que ustedes abordan en el cine, que me imagino que está implicada, ¿no? En parte por lo que ya han mencionado en su presentación, pero me gustaría ver cómo esta trayectoria como cineastas y estas diferentes temáticas que han abordado, en parte y desde su perspectiva, ver si tiene relación con esta redefinición del chicano o del ser chicano desde los 60 o desde que este movimiento empezó a tener mayor fuerza en Estados Unidos hasta ahora, que también ha cada vez como ese imaginario sobre lo mexicano o ese definirse como chicano, pues ha ido también apropiándose de nuevos sentidos y de nuevos significados para las personas. Entonces quisiera ver si en sus temáticas que abordan y las diferencias que hay desde sus inicios como cineastas hasta ahora, está implicado también esa redefinición del ser chicano. Bueno, yo creo que al principio, cuando yo empecé a hacer cine, yo nunca pertenecí a ningún grupo de chicanos, yo ya estaba muy vieja. Mis hermanos fueron chicanos, ¿me entiendes? Pero estaba trabajando y mi hermana y mi hermano me decían, pero tú estás viviendo una vida chicana, ¿no te das cuenta? Y me di cuenta que es verdad, que estaba viviendo en dos lugares, ¿no? Mi mente estaba en un lugar, mi cuerpo estaba en otro, lo que me estaba pasando era muy bonito y al mismo tiempo era horrible. ¿Ves? Entonces,
empecé a pensar, sí soy chicana. Eso fue una revelación para mí, ¿no? Nombrarme chicana, porque siempre creía que era mexicana. Pero venía a México y no me trataban como mexicana, me trataban más bien como pocha. Y me sentía rechazada en los dos lugares. Y los únicos que en realidad me iban a aceptar eran los chicanos, que eran exactamente como yo. Todos estábamos viviendo la misma realidad. Y sí ha cambiado un poquito nada más, pero nada extraordinario. Me siento más chicana que nunca, ¿entiendes? Y me siento con más poder y con más dignidad que antes. Y yo creo que desde ese punto de vista yo me llamo chicana, pero quiero que también entienda la gente que mi cine no es totalmente chicano, no tiene fronteras, es un cine, yo quizás no sé si lo defino así, pero creo que tiene más profundidad que mucho cine. Y en eso me quiero quedar en lo profundo del cine y también en el arte del cine. ¿Ok? Gracias. Bueno, in my case, basically my formation is very much, I guess, tied to the broader civil rights movement in the United States, and certainly that was very formative in my, in my sense of who I am. My identity, I grew up in New Mexico, and I come from one of these families that's basically been in New Mexico for many, many years, like many generations. And I think that I was certainly, and also actually went to school on the East Coast during the civil rights movement, or the major part of the civil rights movement, but came to graduate school in California at a time when there were many, where the Chicano movement was just flowering, and so many of the really important friends that I made were all people that had been influenced by this time period, and I think that by this movement, this larger social movement, and that certainly had an impact in terms of the way that I saw the world, and also what I thought was important. I also, I guess maybe part of because of my own intellectual training, was actually very interested in the border region. I mean, I basically came. Most of my professional career has basically been done in the broader U.S.-Mexico border region, and most of my work deals with the border, or at least the border as I see it in the broad context of basically a region, a place where these two cultures, two societies are interacting on a long-term basis. And in fact, today I would say even like the idea of how would I say this? I mean, basically that you really to understand our history, my history, you have to understand the larger sort of way in which this is a regional story, a story that's about a back and forth movement now over centuries. And of course, one of the problems about the way that we see it played out in the local news on any given day is that it's so decontextualized. It's about something that has really nothing to do with any kind of larger picture of how we as a community have been interacting for a long period of time. And I guess basically my work has tried to present that larger view to audiences, particularly I guess with some level of political sensibility, and I think that also comes from sort of this sense of being Chicano and being, and it is kind of interesting because now the last 10 years I've been teaching it at a university at a time when actually Chicano is, well, where many young people, for instance, don't even identify as Chicano or certainly don't use that term. So that's also kind of an interesting dimension to what's happening. Although there is a lot of I guess identification with the politics of the Chicano movement, even today I would say among young people. So that's sort of a response to your question. Thank you. Bueno, pues muchísimas gracias. Dejamos hasta aquí las preguntas. Sé que se quedaron muchas preguntas por ahí porque vi manos, micrófonos moviéndose, pero ahora sí que nos tenemos que cambiar de sala.
Entonces quisiera agradecer a la mesa, quisiera agradecerles a ustedes y quisiera hacer entrega de las constancias de participación a Norma,